Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a este espacio. De antemano les agradecemos su participación. Les recordamos que este es un espacio informativo sobre la vacuna contra el COVID-19, que surge especialmente después del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Salud, donde dijo que las vacunas son una herramienta a la situación de la pandemia actual. Por lo tanto, los invitamos a participar de este encuentro de una manera activa y respetuosa. Para dar inicio a este espacio, le doy la bienvenida a la hermana María Alejandra Buccelli García, delegada de Acción Caritativa y de la Misericordia, quien además coordina la Pastoral de la Salud de nuestra diócesis y será quien nos regalará un saludo de bienvenida. Así que, hermana, adelante. Bueno, buenas tardes para todos, un saludo muy especial. De verdad, primero agradecerles por poder participar de este espacio de formación que consideramos muy valioso y que nos va a aportar a todos para poder también vivir este tiempo tan difícil que estamos viviendo de una manera informada y también tomar opciones responsables. En nombre también del padre Fabián Silva, el director de la Pastoral Social, un saludo para todos ustedes y bueno, esperamos que sea de mucha riqueza este momento y que podamos aprovecharlo también al máximo. Les reiteramos nuestra disposición y deseo de poder acompañarlos en los procesos de la Pastoral de la Salud de todas las parroquias y grupos pastorales. Entonces, bueno, continúa Lady con el programa para que podamos avanzar y cualquier cosa estaremos aquí atentos a lo que necesiten. Claro que sí. Les cuento que durante este encuentro tendremos a Mirela Monroy, administradora en salud, de gestión sanitaria y ambiental, especialista en administración de servicios de salud y quien actualmente coordina el programa de atención primaria en salud APS de la Administración Municipal de Río Negro. También tendremos a Sofía Vargas, auxiliar de enfermería, y al doctor Gabriel Escobar, médico del Plan de Intervenciones Colectivas del municipio de Río Negro. Además, nos acompañará la hermana Juliana Resende, quien es médico y ha trabajado en el Dicasterio de la Salud en Roma. Para dar inicio a en este momento, le doy la palabra a Mireya Monroy, quien nos hablará sobre los mitos de vacunación desde las IPS vacunadoras, y al doctor Gabriel Escobar, quien va a hablar sobre la vacunación contra el COVID-19. Adelante y bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación que nos han hecho ustedes. Vamos a compartir con ustedes unas temas que es muy importante ahora para nosotros y yo creo que el doctor tiene la palabra, doctor Gabriel. Hola, muy buenas tardes. Sí, ustedes saben que si nosotros nos autoprotegemos, estamos protegiendo también a los demás. Tenemos siempre que pensar en el bien colectivo. Por lo tanto, la vacunación es supremamente importante. Nosotros, con la vacuna, lo que estamos haciendo, ¿qué es una vacuna primero que todo? Empecemos en tema. Puede ser un biológico, una parte de un virus o de una bacteria o una proteína que engañamos al organismo al ingresarla de manera que, estando atenuada o estando inactivada, o una partecita de ese virus que ya no va a ser dañino, el organismo lo va a reconocer, va a producir unos anticuerpos, unas defensas, y esos anticuerpos nos van a proteger cuando realmente nos ataque el virus, como estamos hoy en el COVID-19. O sea que simplemente lo importante de esto es entender qué es una vacuna, qué reacciones tiene el organismo para protegernos cuando realmente el virus nos vaya a atacar. Nosotros tenemos muchas clases de vacunas, ¿cierto? Tenemos, pues ustedes conocen desde niños las vacunas del tétano, de la difteria, de la tosferina, parotiditis, todas estas vacunas de la misma poliomielitis, la cual está en proceso de erradicación, casi que ya no tenemos casos de poliomielitis, igual que la viruela. ¿Esto por qué? Porque las vacunas nos ayudaron a que el organismo, cada vez que existiera este virus,
inmediatamente lo rechazaba y no íbamos a tener lo que está sucediendo hoy con el COVID-19. Entonces, las vacunas, vuelvo y le digo, yo puedo utilizar una parte de una bacteria o de un virus y esa partecita o ese ARN o ese ADN va a informarle quién es que produce unos tipos de proteínas, le informa al organismo y el organismo va a rechazar ese tipo de virus. En este momentico, nosotros estamos, yo quisiera dejar ahí, si alguna persona tiene alguna pregunta, la puede hacer para aclarar lo que es una vacuna y por qué estamos vacunando. No hay ninguna pregunta por ahora. No. Bueno. En Colombia tenemos en este momento, como ustedes se han dado cuenta, unas fases y unas etapas de vacunación contra el COVID. Fue la fase 1, donde había el 1 y el 2, el estado 1 y 2, y en ese estamos en este momento, que fueron los mayores. Fase 1, estadio 1, que sería los mayores de 80 y las personas de salud que estaban directamente involucradas con el virus, es decir, en las urgencias o en las UCI. Estas personas ya se vacunaron. Pasamos al estadio 2, que es entre 60 y 79 años, pero empezaron a cogerlos por quinquenios. Entonces, primero ya se fueron 75 a 79, ahorita después estábamos en 70 a 75, y en este momento estamos de 65 a 70. Entonces, como han visto, hemos cogido los extremos de la vida porque es cuando más riesgo tenemos de llegar a una UCI o de morir. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el organismo va disminuyendo esa cantidad de defensas que teníamos cuando jóvenes y por eso las personas, además de eso, tienen más patologías, tienen hipertensión, diabetes, obesidad, hipotiroidismo, tienen enfermedades inmunosuprimibles como por ejemplo cánceres, y todo esto nos lleva a que con los años vamos adquiriendo cierto tipo de enfermedades gracias a que a veces no manejamos estilos de vida, que sería una de las partes para nosotros trabajar, porque hay otros factores que no dependen de nosotros, como es la parte genética. La parte genética, cuando heredamos enfermedades, no depende de nosotros, pero con bases de estilos de vida sí. De manera que es importante darnos cuenta por qué empezaron de los 80 hacia arriba y luego nos fuimos de 60 a 79 y como también cogieron el personal de salud. Bueno, en esa etapa estamos en este momentico, estamos entonces en fase 1, estadio 2 o etapa 2, que es en la que estamos en el momento. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Acuérdese que las vacunas y la aplicación no depende sino de la cantidad de vacunas que sean despachadas para Colombia. A medida que las vacunas vayan llegando, se van entonces agotando estas fases y estas etapas para que lleguemos siquiera a un 70% de vacunación dentro de nuestra población para adquirir un fenómeno rebaño. Se había dicho que más o menos unos 35 millones de colombianos van a ser vacunados con el fin de que lleguemos a este fenómeno rebaño. Alguien dirá, pero Chile está vacunando y en Chile hay un brote y ya casi toda la población está vacunada. Pues es muy importante saber para qué sirve una vacuna. La vacuna puede que no nos evite que nos dé la infección, pero sí nos va a evitar que nos lleguemos a una UCI o que lleguemos a una hospitalización. Es decir, que disminuye esa potencialidad de ese virus para que no tengamos enfermedades graves. Entonces, de ahí que cuando nos vacunan, nosotros debemos seguir utilizando el tapabocas, el distanciamiento, porque puede que nos dé el coronavirus, que nos dé el SARS-CoV-2, pero que nosotros no nos vamos a agravar. Igual pasa con muchas vacunas, como por ejemplo la influenza.
Los mayores de 60 y los menores de 5 se vacunan gratuitamente contra la influenza. ¿Qué pasa con esta influenza? Cuando yo visito pacientes que han fallecido por influenza, voy donde los familiares, les pregunto, ¿cuántos son aquí? Me dicen, son 6 personas. Y le digo, bueno, ¿y a ustedes no les dio influenza? Y me dicen, sí nos dio influenza, doctor, pero los otros 5 estábamos vacunados. La única que no se vacunó fue ella y ella fue la que murió. Entonces, vuelvo y les insisto, la vacuna lo que nos está ayudando es a evitar que esa enfermedad sea una enfermedad mortal, grave, y que sea realmente un simple resfriado, una simple gripa. Todos sabemos los síntomas del COVID. Como un COVID empieza en un porcentaje, en un 20%, 25% de las personas van a tener COVID y este COVID va a ser asintomático. No vamos a tener absolutamente ningún síntoma. Pero el otro 70 o 75% sí va a tener síntomas. Por lo tanto, en este momento, cualquier moqueaderita, cualquier gripita es COVID, hasta que no se descarte. Si nos duele la cabeza y nunca nos dolía, eso es COVID. Si nos duele la garganta y no somos personas que suframos de amigdalitis crónica, eso es un COVID. Si tenemos dolores musculares o mialgias, eso es un COVID. Si estamos con tos o dificultad para respirar, entonces podemos decir que estamos ante la presencia del COVID, por lo tanto es necesario descartarlo con las pruebas que ustedes conocen, como son los hisopados o aspirados nasofaríngeos, con el fin de mirar la PCR, que es la única que nos puede dar un diagnóstico con certeza del 100% que tengamos COVID, se llama la PCR. También tenemos maneras de hacer el antígeno, pero el antígeno, si nos da negativo, y el paciente tiene algún positivismo o algún síntoma, tendríamos que hacerle la PCR. Entonces, la prueba principal, la PCR, y también hacemos antígenos, pero estos antígenos, como les digo, estos antígenos no son 100% efectivos. Entonces, ante esta eminencia que estamos diciendo, de que cualquier síntoma en este momento es COVID, puede ser un brote inclusive en la piel, puede ser una diarrea, puede ser un vómito, tenemos que inmediatamente ponernos en comunicación con nuestras EPS con el fin de que nos realicen la prueba. Bueno, entonces les decía que como los países que ya han vacunado, Estados Unidos tiene 150 millones de personas vacunadas, Israel tiene la población vacunada, Israel ya van a dejar lo que es la parte de tapabocas y esto, porque ya se adquirió como un fenómeno rebaño y ellos van a poder salir libremente. A nosotros las vacunas nos están llegando supremamente despacio, somos un país subdesarrollado, no teníamos quizás la parte económica para comprarlas de entrada y muchos países desarrollados compraron más de la vacuna para asegurar de que cuando lleguen personas turistas o algo, puedan, a la población migrante, puedan también vacunarlos. Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta ahora? ¿O todo está muy claro? Si tenemos preguntas, no nos dé miedo a hacerlas. Recuerden que todas las preguntas son válidas. Todas son muy importantes, todas. Es importante conocer sobre la enfermedad también, que ustedes ya conocen. Como casi siempre los síntomas empiezan 48 horas después de yo haberme contagiado. Es decir, yo estoy con una persona con COVID-19 y a mí ¿qué me puede pasar? Que a las 48 horas yo puedo empezar a tener síntomas, ¿cierto? Es muy importante saber que se contagia de persona a persona, que se contagia por goticas de saliva. ¿Qué fue? ¿Sí? ¿Ya? Que se contagia. ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? No, Sí, no me sí. escucha nadie. Sí, estamos escuchando. ¿Y la escuchamos? Sí, le estamos escuchando. Bueno, entonces les decía que a las 48 horas más o menos empiezan los síntomas. Y estos síntomas pueden durar hasta 14 días. Por eso es que nosotros al paciente lo aislamos 14 días cuando empieza síntomas. Cuando el paciente no tiene síntomas, también lo debemos de aislar los 14 días si la prueba no sale positivo, siendo asintomático como les estoy diciendo, ¿cierto?
Bueno, entonces, ¿por qué es importante esta apreciación? Porque alguien me dice, entonces, ¿cuánto quedo contagiando? Una persona que tenga COVID-19 puede contagiar hasta por 14 días, siendo más contagiante al principio de la enfermedad, es decir, cuando está en el segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto día, hasta el séptimo día la persona es mucho más contagiante. Por lo tanto, nosotros en este momento tenemos que desconfiar de todo el mundo porque pueden haber pacientes asintomáticos y estos pacientes asintomáticos nos pueden enfermar, ¿cierto? Ustedes conocen todas las medidas, como es el distanciamiento de 2 metros, como es la parte de estar en zonas ventiladas. Yo tuve una experiencia muy bonita aquí en el asilo. ¿Por qué? Porque se nos contagiaron más de 39 o 40 personas y gracias a Dios teníamos pacientes de 100 años, de 95, 97, diabéticos, hipertensos, y vemos como solamente nos falleció uno porque era un paciente con una fibrilación auricular de mucha gravedad. De resto, todos estos pacienticos, gracias a que estuvimos yendo diario, los estuvimos revisando diario, les pusimos algunos medicamentos que han mostrado que sí sirven para el virus. Estos pacienticos, ninguno de ellos se nos complicó y en este momento todos salieron y todos vivitos. Ahí tiene que haber algo también milagroso porque es que uno tener 40 ancianos con pacientes de 100 años, con diabetes, con hipertensión, con hipotiroidismo y ser capaz de salir todos, me parece a mí que eso fue asombroso. Estuvimos pendientes de ellos. Entonces, siempre vuelvo y les digo, es muy importante que nosotros, bueno, el tipo de vacunas. Usted sabe que tenemos, en este momento estamos manejando Pfizer, estamos manejando lo que es Sinovac y está la AstraZeneca. La de Pfizer son 2 dosis con una diferencia de 21 días, es decir, se pone hoy y la segunda dosis va a ser a los 21 días, ¿cierto? Tenemos otra vacuna, que es la vacuna de Sinovac, que también se aplican 2 dosis, se aplica una ya y otra a los 28 días. Y tenemos las de AstraZeneca, que se pueden colocar de primera dosis y se pueden colocar entre 4 a 12 semanas después la segunda dosis. O sea, la que más AstraZeneca sería la vacuna que podemos esperar más en la segunda dosis. Estos son los 3 tipos de vacunas que tenemos en Colombia en este momento. Vuelvo y les digo, Pfizer nos ayuda mucho a evitar el contagio y nos ayuda también a la prevención de que nos agravemos. Pfizer, la vacuna de Pfizer tiene una ventaja de que posiblemente no nos vaya a dar el virus, porque tiene 90% de posibilidades de que no nos dé. Con Sinovac tenemos el 50% que sí nos dé y el 50% de que no nos dé. Pero la eficacia de las vacunas es que no nos vamos a morir, que no vamos a llegar a una UCI, que no vamos a llegar a una hospitalización, porque nos va a dar muy suavecito, como una gripita suave, y vamos a pasar rápido esto. Entonces, por el bien de los demás, nosotros, así nos dé muy suavecito, tenemos que seguir utilizando nuestros tapabocas, el distanciamiento, la ventilación, el lavado de manos, el lavado de los utensilios o lo que tengamos para que evitemos este virus. Bueno, ¿qué preguntas Doctor, tienen? eso le Sí, iba a decir, tenemos varias preguntas en el chat. perfecto. Como primero tenemos, ¿proporcionarán las vacunas contra el COVID-19 de protección a largo plazo? Sí, mire, hasta el momento se sabe que pueden proteger entre 8 a 12 meses, pero como la pandemia está tan reciente, tenemos que mirar qué resultados vamos a tener a más largo plazo, porque no llevamos todavía el tiempo. Nosotros no podemos decir que van a proteger 2 años, 3 años, porque apenas llevamos de esta pandemia un añito y 3 meses. Acuérdense que eso empezó en diciembre del 2019 y que entonces no llevamos el tiempo prudente. Pero hasta el momento, con el tiempo que llevamos, sí tenemos una protección de estas vacunas para no agravarnos entre 8 a 12 meses. De manera que vale la pena mientras superamos esta pandemia y hacemos el fenómeno rebaño. Tenemos otra pregunta que nos dicen, doctor, ¿por qué cualquier síntoma hoy es COVID-19? Sí, porque mira, ustedes tienen toda la razón.
Estas épocas, cuando hay invierno, tenemos una cantidad de virus que producen infección respiratoria aguda. La infección respiratoria aguda se divide en que a mí me puede dar de los bronquios para arriba o de la garganta arriba, del oído, de la nariz, de la sinusitis, de todas estas partes se llaman infecciones respiratorias altas. Pero también tenemos infecciones respiratorias medias y bajas. Las medias sería cuando ya atacan la tráquea, traqueitis, cuando atacan los bronquios, que se llama bronquitis, y cuando ya atacan todo el tejido pulmonar, ya se llama neumonía. Entonces, esta época es una época muy factible de que nos estén atacando otros virus, como de la influenza que yo les decía, como por ejemplo el virus respiratorio sincitial, como adenovirus, como hay mucha cantidad de virus y bacterias, influenza que nos pueden atacar, pero en el momento, porque al estar en una pandemia es muy posible y por estar tan contagiosa, ustedes saben que el coronavirus es supremamente contagioso, tenemos que descartarlo porque para nosotros es muy grave tener coronavirus en este momento porque este coronavirus, inclusive ustedes lo están viendo, se está volviendo agresivo. Yo en una de las reuniones que tuve con la Secretaría de Salud les decía que normalmente los hijos entierran a sus padres. Eso es como lo normal. Y yo les dije, no nos extrañemos cuando los padres estemos empezando a enterrar a nuestros hijos, porque este virus ya se volvió, se está cambiando, está mutando y está siendo muy agresivo con los niños y con las personas jóvenes. Entonces, mutó, cambió, es más contagioso y nos está enfermando estas personas. Entonces, tienen razón. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una enfermedad grave y es preferible decir, yo tengo moqueadera, tengo dolor, me duele la garganta, descartar que tenga ese coronavirus, a decir, lo tenía y yo pensé que era una gripa. Entonces, por la misma pandemia nos obliga a descartar que sea el coronavirus. Por acá tenemos otra pregunta que nos dice, ¿producen efectos secundarios las vacunas y las anti-COVID-19? O sea que me imagino que la primera es las vacunas en general y ya la segunda sí más específica refiriéndose a COVID-19. Sí, mira, acuérdense que todo lo que llegue al organismo externo es como un cuerpo extraño, es como cuerpos extraños para nosotros. Entonces las vacunas sí pueden producir reacciones adversas, pero son reacciones que si uno se pone a mirar los beneficios son mucho mayores que la misma enfermedad si nos llegara a dar. Entonces, ¿qué reacciones pueden producir? En el sitio donde nos los van a colocar va a producir dolor, eso es una reacción. Otros se van a colocar rojos en la zona donde le colocaron la inyección. A otros les van a dar dolores musculares, a otros le va a dar dolor de cabeza, les puede dar también diarrea, les puede dar malestar, 1 o 2 días y listo. ¿Cuál es la posibilidad o cuál es el peligro? Que hagamos un shock anafiláctico. ¿Qué es un shock anafiláctico? Es una reacción aguda a esa vacuna y que nos podamos morir. ¿Por qué? Porque se puede cerrar la glotis, haber un edema glótico, puede haber un edema angioneurótico, puede haber unas reacciones muy severas que pueden llevar a la muerte. Pero esto sucede en 1 en 40.000 personas. Alguien dice 1 en 1.000.000 de personas. Otros hablan que a 1 de 40.000 personas les puede suceder esto con las vacunas. Pero ¿qué pasa? Por eso nosotros los dejamos en observación. ¿Y cuánto los vamos a dejar en observación? 20 minutos. Si en esos 20 minutos el paciente no me hizo ningún shock anafiláctico, ninguna reacción grave, lo podemos dejar ir para su casa sin ya ningún peligro. Pero al otro día sí puede amanecer con dolor muscular, puede amanecer con dolor en el brazo, puede empezarse a colocarle rojo el brazo, pero es una cosa momentánea que va a pasar con un simple acetaminofén, que es lo que los pacientes nos dicen, usted todo es acetaminofén, pero es el único que no le hace daño al ser humano. Si usted se pone a utilizar ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, celecoxib, nimesulidas, todas estas pastillas pueden producirle daño al riñoncito y nosotros no queremos que una persona que llegó sana por darle una nimesulida, por darle un ibuprofeno, nos pueda hacer un daño renal. Entonces, por eso es que mandamos el acetaminofén, porque es inocuo, no es porque sea más barato, sino porque es menos dañino al organismo y lo acepta mejor. Entonces, esas serían las reacciones, pero los beneficios son mucho mayores. Yo les quiero decir, en este momento estamos mirando pacientes de 80 años, de 75 años con COVID, y les quiero dar la buena noticia,
de que estos pacientes no se nos están complicando, que ya no se nos están muriendo pacientes de 80 años, se nos están muriendo pacientes de 55, pacientes de 24, 29, porque no han sido vacunados. Los que han sido vacunados no se nos están muriendo, gracias a Dios. Y ustedes tienen que saber que esta vacuna empieza a proteger después de la segunda dosis, unos 15 días después de la segunda dosis. Al principio tenemos una protección, pero esa protección es muy leve. A medida que vamos colocándonos la segunda, vamos a tener una protección mucho mejor de un 90-95% para que no, si nos llegara a dar el COVID, sea muy suave. Entonces, ya estamos viendo que los que llevan segundas dosis, estos pacientes, si les ha dado el COVID, no tienen ningún problema y no se nos van a morir. Ya vemos la eficacia y vuelvo y les digo, se nos están muriendo más personas jóvenes que no se han vacunado. Por acá tenemos otra pregunta y nos dicen, después de sentir uno de los síntomas de COVID, ¿cómo lo manifiesta? ¿Y cuánto se demora para manifestarse realmente la enfermedad? Esa pregunta nos la hacen desde Sansón. Un saludo también a ustedes, que ahí nos envían saludos especiales. Muchos saludos para Sansón, claro que sí. Mira, yo les decía que normalmente entre 48 horas a 7 días podrían empezar los síntomas de un COVID-19 cuando yo me contagio con un paciente que es positivo. Entonces, es decir, entre 2 días, al día siguiente no me va a dar nada, el virus apenas ingresa, el segundo día ya empieza a multiplicarse en la garganta y en la nariz y empezamos a tener carrasperita en la garganta, podemos empezar con una moqueaderita y ya después ahí empezamos a tener los síntomas como es la cefalea, como son los dolores musculares, como es la pérdida del olfato y el gusto, como es las diarreas, como es el vómito, como son los brotes en la piel. Entonces, mire todas las manifestaciones que tiene un COVID-19, pero no quiere decir que tengamos que tenerlos todos juntos. Yo con una sola cefalea que nunca me dolía la cabeza, en este momento tengo que ir a mi EPS y preguntar, hágame una prueba que yo no sé por qué tengo dolor de cabeza permanente cuando yo no lo tenía. Entonces, es muy importante saber que más o menos a las 48 horas, 2 días después, hasta unos 7 días, yo puedo manifestar. ¿Cuándo se nos complican los pacientes? A nosotros se nos complicaban los pacientes después del 7º día, como hasta el 12 o 14º día. Pero en este momento, como el virus está mutando, está mucho más agresivo y tenemos personas que hace 4 días o 5 les empezó apenas el COVID y este virus nos está llevando el paciente a una UCI, a una intubación y posible muerte. Entonces, el virus está siendo mucho más agresivo. Por eso es que tenemos que empezar a lograr la vacuna, los que estén en edades para hacerlo o los que están categorizados en este momento en la fase 1, como yo les dije, mayores de 80, que ya se vacunaron, los del personal de la salud que están directamente con el virus, y ya empezamos entre 60 a 79 años, y el otro personal de salud que ya son de segunda y tercera línea, los que atienden consultorios, los que atienden, por ejemplo, bacteriólogos, los psicólogos, en fin, toda la gente que tenga que ver con la salud, que tenga una gran posibilidad de contagiarse. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es si son seguras las vacunas y las anti-COVID-19. Y en esa misma línea me preguntan si me protegerá la vacuna contra el COVID-19 de las nuevas variantes y cepas del coronavirus. Sí, en este momentico ya tener una vacuna nos está dando una protección para las otras mutantes, porque hasta el momento no hemos encontrado que haya algún virus que el organismo no sea capaz de reconocerlo. Lo que sí estamos viendo es que, vuelvo y les digo, que es más agresivo en la gente joven y que se está multiplicando muchísimo más fácil o más contagioso. Me preguntaban que si era la vacuna segura. La vacuna es supremamente segura. Yo les diría, ¿qué más muestra? Nosotros los médicos, todos en Colombia nos vacunamos y en el mundo se están vacunando todos los médicos, todas las personas que tienen que ver con esta infección. ¿Ustedes pensarían que nosotros nos vamos a arriesgar también nuestra vida si esto no fuera seguro? Entonces nosotros todos nos hemos vacunado, gracias a Dios, con muy buenos resultados.
y ya personal de salud no está muriendo. Si ustedes vieron al principio de la pandemia, todos los médicos, enfermeras que murieron, en este momentico no estamos teniendo ya en las UCI pacientes médicos que se nos estén muriendo. Entonces, miren la eficacia de la vacuna. Vuelvo y les digo, Israel ya salió del confinamiento, ellos están ya sin tapabocas. ¿Por qué? Porque vacunaron a toda su población. Entonces, la vacuna es muy segura, la recomendamos y debemos de ponérnosla. Es mentira, mire, hay movimientos antivacuna, así como hay gente que es atea, hay gente que es religiosa, así como hay gente de izquierda y de derecha, así como hay gente que le gustan las vacunas, hay movimientos antivacunas que le hacen un gran daño realmente a todo lo que es el bien general a las personas. Otra pregunta que nos hacen justo en esa línea es si hay una vacuna mejor que otra. Mira, se experimentaron más de 200 vacunas y en este momentico no habían sino 56 que todavía siguen en estudio, pero las que se están colocando en el mundo no son más de 6 o 7 porque cumplieron con todas las etapas para poderlas colocar en humanos. Acuérdense que eso se inicia desde colocar en animales hasta ir avanzando y avanzando hasta llegar a los seres humanos y que se demuestren que no tengan las reacciones secundarias. Ustedes han visto los escándalos con AstraZeneca. Mire, AstraZeneca, yo les pregunto, si en este momento no nos estuviéramos vacunando de 40,000 personas, ¿ustedes creen que no hay ninguno que se le va a producir una trombosis normalmente? Claro que sí. Si en Río Negro todos los días tenemos 1 o 2 pacientes que les da trombosis, o sea, que les da accidentes vasculares. Entonces, si por coincidencia le pusieron la vacuna y a ese paciente le dio una trombosis, entonces decimos que es que AstraZeneca es mala y está haciendo trombosis. Entonces, yo les diría que es mejor más los beneficios que, vuelvo y le digo, que les llegara a la enfermedad, porque la enfermedad tiene un pronóstico que no lo sabemos. Hemos visto personas que no tienen ninguna patología, jóvenes, y se nos han muerto. Murió en estos días una niña en Medellín, en las Américas, hija de un ortopedista sin ninguna patología. Aquí en Río Negro se nos murió un muchacho de 27 años sin ninguna patología, sin ninguna enfermedad. Le dio y lo mató. En esto tiene que ver mucho también las cargas virales. No es lo mismo que usted reciba 5,000 virus a que usted me reciba 1.000.000 de virus. O sea, el que te está contagiando, si vos entre más tiempo estés con él, permanezcas más con él, posiblemente te puede inocular mucho más y más y más virus y por eso es peligroso y te puedes morir por la carga viral. Por no es lo mismo, vuelvo y les digo, que le tiren a 1.000.000 de virus a que le tiren nomás 4 o 5,000. Aunque el organismo, vuelvo y les digo, ya con la vacuna vamos a tener los anticuerpos que inmediatamente va a reconocer ese virus y lo va a eliminar. Nos hacen otra pregunta que dice, ¿el crecimiento de los pacientes menores de 60 años, incluso de infantes que actualmente sufren más por el virus, puede ser por alguna nueva cepa o variante del virus? O entonces, ¿a qué se debe la agresividad actual del virus en personas más jóvenes? Porque, por lo que estábamos hablando, el virus puede mutar. Y como estas personas jóvenes, ninguna ha sido vacunado, entonces eso es un caldo, es un cultivo para el virus. Pero realmente el virus, si está siendo más agresivo, muta. Los virus aprenden a defenderse. Ellos se van aprendiendo a defender. Ve, este me está colocando tal, yo voy a cambiar, voy a variar. Ellos pueden variar en su ADN o en su ARN, pueden cambiar esa parte del genoma y esto nos puede llevar a que el virus sea más agresivo. Pero, obvio, lo bueno sería que todos nos vacunáramos al mismo tiempo, que tuviéramos las vacunas y que no tuviéramos que discriminar poblaciones, porque esto es un derecho, la salud es un derecho de todo ciudadano, fundamental, pero desafortunadamente porque no tenemos el número de vacunas, tienen que empezar por las personas más vulnerables y por eso ustedes ven que en la fase 2 ya en la fase 2 ya tendríamos que empezar luego con los pacientes entre 16 a 60 años que tengan comorbilidades, que tengan hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, cánceres, VIH,
que estén inmunosuprimidos, tenemos que empezar entonces a vacunarlos ya. En esta fase 2, en la etapa sería ya 3. Bueno. Nos hacen otra pregunta. ¿Afecta su fiabilidad el hecho de que las vacunas contra el COVID-19 se hayan desarrollado tan rápidamente? Mira, nunca en la vida se había gastado tanta plata para el desarrollo de una vacuna. Entonces, hubo recursos económicos y también el coronavirus ya lo conocíamos. Acuérdense que pandemias han existido otras, MERS, que fue por allá en los países de Asia y en Japón. Creo que fue en Corea. Corea y Asia tuvieron MERS. Estos virus y el coronavirus ya se conocían. Por lo tanto, ya se conocía cómo estaba hecho y eso nos llevó a que se agilizara realmente las vacunas. Pero una vacuna se habla de entre 5 a 10 años para poderla decir y aceptarse. Esta en un año se aceptó, pero vuelvo y les digo, fue porque hubo los recursos que ustedes quieran y fuera de eso, lo que les estoy diciendo, que el virus los coronavirus ya se conocían, entonces fue mucho más fácil hacer la vacuna y tiene toda la credibilidad y toda la eficacia. Alguien me decía, ¿cuánto tiempo? Vamos a tener que esperar a ver cuánto está protegiendo esa vacuna porque solamente llevamos este añito y 3 meses. Justo con lo que usted acaba de decir, nos llegó una última pregunta que dice, ¿es posible que en el futuro se requiera otra dosis adicional o algunas otras dosis periódicas? Y aprovecho para hacerle esa pregunta que ya la habíamos contestado, pero sería bueno volver a decir, y es si existe alguna marca de vacuna para el COVID-19, ¿cuál es la más recomendable o la mejor de todas? Mira, yo podría decir que todas tienen ventajas unas sobre otras, pero yo le diría que las 3 que están aquí son confiables para eliminar, o mejor dicho, la posibilidad de morir por el COVID. Las 3. La que se estuvo hablando mal de ella es AstraZeneca en Europa y hay países que no la aceptaron porque decían que había una trombosis cuando se ponía la vacuna en una persona de 40.000 personas que se vacunaran. Se vacunaban 40.000 personas y una le daba una trombosis. Eso fue lo que se habló, pero yo les vuelvo a insistir. Si yo tengo 40.000, si yo tengo el Río Negro, si ustedes ven en una población como Sonsón que puede tener 25.000 personas, 30.000, estoy seguro que todos los días llega al hospital una persona con una trombosis. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le iba a dar. Entonces, no siempre, a veces coincide la vacuna con lo que le iba a dar el paciente, inmediatamente se dice que produce trombosis. Pero Sinovac es muy confiable, muy buena vacuna. Pfizer es una vacuna también. Yo les decía que Pfizer tiene una ventaja sobre las demás, que tiene un 90% de posibilidades de que no nos dé el virus. Mientras que la de Sinovac solamente tenemos una ventaja del 50% que sí nos dé y que no nos dé. Pero Sinovac y Pfizer y AstraZeneca tienen el mismo porcentaje de evitarnos que lleguemos a la muerte, que es lo que estamos mirando. Nosotros que nos dio una gripita, pues eso a veces no es tan importante. Nosotros lo que evitamos es que bajemos esa ocupación de UCIs, esa ocupación de hospitalizaciones y esa cantidad de muertos que estamos teniendo precisamente a las personas que no se alcanzaron a vacunar. Ya los que se vacunaron no se nos están muriendo, gracias a Dios. Ya la otra preguntita que está, también ya la habían contestado, que es lo de si es posible que en el futuro se requiera otra dosis adicional o algunas otras dosis periódicas. Sí, mira, los virus, este coronavirus se va a quedar, porque es que ya existían. Estoy seguro que en 1 año o en 2 años tenemos que estarnos volviendo a vacunar otra vez, porque el virus ya se va a quedar, el virus no se va, los virus se quedan, así como se quedó la influenza, como se quedó el sarampión, como se quedaron la tosferina, la difteria, las porotiditis o paperas, todo eso se quedó, pero gracias a las vacunas los hemos ido eliminando, pero por el momento el coronavirus va a seguir, el SARS-CoV-2 va a seguir existiendo
y estoy seguro que vamos a tener que seguirnos vacunando cada año. Nos preguntan por el porcentaje que tiene la vacuna AstraZeneca en cuanto a la posibilidad de portar el virus. AstraZeneca está en un porcentaje de un 80-90% de que a usted no le va a dar el virus otra vez. O sea, que ya no le va a dar, cuando usted lo vacunan, ya no le va a dar. Y tiene también muy buen porcentaje de, casi todas están por encima del 95%, de que usted nunca va a llegar a una UCI, o no va a hospitalizarse, o no va a morir por el virus. Que eso es realmente lo que nosotros buscamos con las vacunas, que la gente no se nos muera, y que no se nos ocupen las unidades de cuidados intensivos especiales para que no suceda lo que está sucediendo en este momento, y ustedes se han dado cuenta que no tenemos camas UCI y hay que muchas veces escoger qué persona se beneficia más del tratamiento y cuál no. Es decir, si yo veo que ese paciente, así tenga 30 años, no se me va a beneficiar del tratamiento que yo le haga en una UCI, ese paciente con el dolor en el alma, porque esto es lo más grave para cualquier personal de la salud médico, hay que decirle, muérase en su casa o muérase aquí, porque no hay posibilidades de nada. Porque no estamos teniendo las UCI, se nos acabaron, y ustedes ven que se están trasladando para otros departamentos. Ya Bogotá dijo que no recibía uno solo más. Entonces, estas personas, uno que está aquí metido en esto, se da cuenta llamando y llamando que por favor les ayudamos a conseguir una cama UCI, y no somos capaces, no podemos, porque eso lo maneja el departamento, y cuando ya estamos en una alerta roja como la que estamos, es el departamento el que dice, usted se va para tal parte, para tal parte, para tal parte, pero aquí como municipio no tenemos esa determinación. Bueno, hasta el momento no tenemos, bueno, sí, no tenemos más preguntas. No sé si de pronto surge algo más, y si no, pues adelante, doctor. No, yo creo que ustedes qué más quisieran saber. Estas son las vacunas que son las principales. Les había dicho de cómo se ponían las dosis, con qué diferencia, que son unas vacunas seguras. Yo me vacuné, mis padres se vacunaron de 90 y 83 años, y yo les diría que yo la recomiendo, que nos vacunemos, que salvemos nuestra vida, porque está, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero si nosotros no hacemos nada por nuestra salud y dejamos toda la deriva, podemos tener complicaciones, y sobre todo que tenemos que pensar en los demás. Vuelvo y les digo, si yo me autoprotejo, estoy también protegiendo a los demás, ¿cierto? Que eso es básico, siempre el bien general prima sobre el bien individual, y tenemos que estar pensando en esto. Yo creo, si quieren saber más o profundizar sobre vacunas, pues con todo el gusto, pero como les digo, esto es como lo esencial, que ustedes conozcan las vacunas, que sí es segura, que sí tienen reacciones secundarias, pero que son leves, que las graves son muy difíciles que existan, y que siempre los vamos a tener a ustedes vigilados para que no me les pase nada. Doctor, hay otra pregunta que nos acaba de llegar. Dice, en los medios de comunicación escuchamos informaciones contradictorias sobre las vacunas y se habla de teorías conspirativas. ¿Qué debemos creer? Mira, ¿ustedes creen que en una vacuna de Pfizer, que es un tarrito como de 4 centímetros, van a colocar un chique para investigarlo a uno? Que para saberle toda la vida, que para manejarlo. Por Dios, por eso les digo, como existen movimientos antivacunas, ahí estamos los movimientos que protegemos la vida a través de las vacunas. Ustedes mismos lo dijeron, el Papa mismo lo dijo, tenemos que vacunarnos para proteger también a los demás, porque quien piensa egoístamente, pues ese paciente le va a dar COVID, y con toda seguridad un paciente de COVID me puede estar contagiando entre 3 personas a 10 a 15 personas. Entonces, miren la importancia de que no nos den y cortar esa cadena, con el fin de que no sigamos teniendo esto, que no siga pasando lo que está sucediendo en este momento. Entonces, no hay ningún problema. Las vacunas no tienen absolutamente nada, muchachos. Son partecitas del virus
o es el virus que está inactivado, o es el virus que, como les dije, está atenuado. El virus, usted lo atenúa con sustancias químicas, con calor, con rayo láser, y ese virus ya no va a hacer daño al organismo, pero el organismo sí lo va a reconocer, lo va a rechazar, y cuando se nos ingresa al organismo, que ustedes saben que puede ingresar de persona a persona cuando nos habla, o puede ingresar tocando una superficie donde alguien tiró salivas con virus, yo me toqué el ojo, me toqué la nariz o la boca y me puedo contagiar, de manera que ustedes saben cómo se contagia y que por eso tenemos que mantener nuestras manitos lavadas cada vez que salgamos, el distanciamiento, tener sitios de ventilación. Me interesa mucho que ustedes nunca estén encerrados en cuartos, sino que tengamos ventilación, mucha ventilación, que eso es igual que la tuberculosis. Cuando nosotros tratamos pacientes con tuberculosis, les decimos, abran ventanas, y casi siempre que encontramos pacientes con tuberculosis han estado encerrados, no hay ventilación en la habitación, son casas encerradas. Es muy importante siempre la ventilación. Sí, ¿qué más preguntas? Listo, nos dicen, si la persona ya fue portadora del virus y se vacuna, ¿tiene posibilidad de que vuelva a ser portador activo de este? No, mira, ¿qué nos ha pasado? Que muchos pacientes tienen el COVID en este momento, son pacientes que lo tienen, no sabían, se vacunan, y hemos tenido inclusive algunos pacientes que se nos han muerto. Pero no fue por la vacuna, sino porque el paciente no sabía que estaba con el virus, le dio el COVID y este paciente se va a morir. Entonces, la vacuna, nosotros cuando nos vacunan no transmitimos ninguna enfermedad. O sea, el hecho de que a mí me pongan una inyección y me pongan virus atenuado o cosas, yo no produzco ninguna enfermedad. A nadie le voy a... La vacuna no es transmisora de enfermedad, por lo tanto no hay ningún peligro. Y nos llega otra pregunta sobre cuáles son los síntomas post-COVID y si la vacuna también puede presentar síntomas. Sí, yo les decía que los síntomas de la vacuna son las reacciones adversas, como es el dolor en sitio donde me la colocan, si me pongo rojo en el sitio, si me da malestar, dolor de cabeza, fiebre, diarrea, todas estas cosas que me pueden llegar a dar, yo lo quito con el acetaminofén, ¿cierto? Que es como básico, y sería pues que ustedes entiendan que sí puede suceder reacciones que es muy raras, pero que los beneficios son muchísimos mayores a la que nos dé la enfermedad, porque no sabemos cómo vamos a responder, si nos va a tocar ir a una UCI o si nos va a tocar morirnos, ¿cierto? Entonces, sí. La otra que me decías era, perdón, ¿qué? No, era esa, pues sí, ¿cuáles son los síntomas post-COVID? Bueno, cuando un paciente tiene COVID, por ejemplo, si le da la enfermedad, acuérdese que de 100 personas que les den la enfermedad, 95 se van a curar solitos, 95. De esos, un 5% pueden necesitar hospitalización, y de esos que quedan, un 2% pueden llegar a UCI. Nosotros el promedio que estamos teniendo es que de cada 100 personas se nos puede llegar a morir uno, de cada 100. Entonces, si este paciente entró a una UCI y salió a los 15 o 20 días, estos pacientes post-COVID van a tener muchas veces restricciones pulmonares, es decir, muchos van a necesitar oxígeno después de esto, y muchos van a tener, ustedes ven cuando uno termina una UCI, que una UCI son 20, 25 días acostado boca abajo, intubado, con alimentación parenteral o con sonda gástrica o con entonces mire que esto es muy jodido. Entonces por eso es que yo les digo a las personas, prevengamos, vacunémonos, hagámoslo apenas nos toquen estas etapas y ayudemos a que en Colombia esto se pueda parar. Listo, doctor, muchas gracias. No sé si de pronto nos quiere contar algo más o Mireya. Por ahí alguien que decía que soy médico, que el martes acompañé. Sí, acabo de llegar ahí un mensaje. Lady, yo creo que nos interesa de pronto mucho. ¿Sí me están escuchando? Sí, te escuchamos. Bueno, acá en Río Negro tenemos unas EAPB
o EPS donde nos podemos dirigir para que las personas nos vacunemos. Entonces aquí está la nueva EPS, que es en Promedán. Allá pueden ir las personas a que se vacunen. En Sura tiene 3 puestos para que vayan a vacunar, pues donde tienen que ir a vacunar, que es en el CIS Confama, en la Torre City Médica, y en Sura lo que es en la Reserva. Lo que es todo lo que es Avia, Ecoxos, población pobre no asegurada, Comeva, Red Vital, Sumimédicas, esas la están vacunando en la sede de Gilberto Mejía. Inclusive, en el día de hoy estamos vacunando en el Coliseo del Cielo, en el Iván Ramiro Córdoba, a todas las personas mayores de 65 años, si eres de Savia, si eres de Comeva, Ecoxo, Red Vital y población pobre no asegurada, te puedes dirigir al Coliseo Iván Ramiro Córdoba, que están vacunando desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y posiblemente nos prolonguemos otro poquito más. Entonces, muy importante que la gente sepa esto. Lo que es Sanitas y Salud Total en la Clínica Sommer, que es en la reserva que queda en el Porvenir. El doctor decía una cosa muy importante: este virus va a durar, no se sabe por qué tanto tiempo, o vamos a seguir conviviendo con él. Es muy importante que las personas utilicemos mucho el tapabocas. El tapabocas ahora no es solamente tapabocas, es la mascarilla total desde la nariz. No es taparnos solamente la boca, es desde la nariz. Siempre que vayamos a salir, siempre que vayamos a un centro comercial, que vayamos a cualquier parte, siempre tener el tapabocas, no arrimarnos a las personas mucho, estar con el distanciamiento 2 metros. ¿Por qué? Porque eso ayuda a prevenir los síntomas del COVID. Lavarnos las manos es importante lo que decía ahorita el doctor Gabriel. Entonces, no sé qué de pronto tienen alguna pregunta referente a esto. Y habían unos mitos que quería yo compartir como con ustedes, pero ya el doctor dijo varios mitos que la gente no tiene, pues no cree en esas cosas, y ya el doctor las aclaró. Entonces, no sé de pronto qué otra preguntita tienen o algo. Aprovechemos al doctor, que el doctor es una eminencia en esto. Entonces, aprovechemos lo que esto está gratis con el doctor. Entonces, aprovechemos que él está ahí con nosotros en este momento. Claro que sí. Aquí nos llega otra pregunta. Nos dice: buenas tardes, soy médica y el martes acompañé a mi padre a vacunar y me informaron que no podía darle acetaminofén, solo con síntomas intensos. Y nos dice que quiere hacer la pregunta, es Eliana Maritza desde Itagüí. No hay ningún problema. Mira, ustedes ven que a veces los niños los vacunan, inmediatamente les dan las dositas de acetaminofén. Vuelvo y les digo, el acetaminofén no hace ningún daño. Y el hecho de que yo le dé acetaminofén no quiere decir que le vaya a quitar efecto a la vacuna. Entonces, si yo lo quiero dar, lo doy. Obviamente, nosotros casi siempre tomamos algún analgésico o antipirético para bajar la fiebre, más que todo cuando el paciente tenga síntomas, porque hay gente, yo les quiero decir, yo me puse las 2 dosis y no sentí absolutamente nada, ningún dolor, ningún enrojecimiento, ninguna cefalea, no tuve diarrea, no tuve dolores musculares, no tuve nada. Entonces, muchas de las personas, la mayoría, no van a tener ningún síntoma, pero si ve que me aparece algún síntoma, yo le doy el acetaminofén, pero no quiere decir que si lo toma va a perder eficacia la vacuna, absolutamente para nada. Muy bien, y nos acaba de llegar otra pregunta. ¿Qué tan efectivo es el alcohol para desinfectar las superficies y las manos para prevenir el COVID-19? Sí, se ha estudiado que si está por encima del 70% de la concentración sirve, entonces el alcohol también sirve. Hay que dejarlo actuar en las manos un rato, pero yo les digo que el jabón durante 30 a 60 segundos, haciéndose un lavado perfecto, usted también lo elimina. Entonces,
¿Por qué? Porque yo a veces veo que se está abusando también mucho del alcohol. Yo digo que el alcohol se puede absorber por la piel y entonces de pronto más adelante, no sé cuándo podamos, si seguimos así, vamos a tener efectos también del alcohol. Entonces, el alcohol sirve, hay que utilizarlo, pero no desmedirnos con él, por lo que yo les digo, el alcohol, algo se le tiene que absorber a uno de esa sustancia por la piel y no es bueno pues tampoco estar uno como cada 10 segundos echándose alcohol porque se vuelve uno como adicto. Muy bien, nos dicen, ¿por qué si uno fue en contacto estrecho de un paciente positivo, la EPS no le toma la muestra por COVID? Ustedes saben de la estrategia PRAS. La estrategia PRAS son pruebas, rastreos, aislamiento selectivo y sostenible. Eso se llama PRAS. O sea, deberían de hacerle prueba. Tenemos que hacerle rastreo y hacerle aislamiento. Entonces, muchas EPS no lo hacen, pero realmente si estamos, debería haber la obligación de realizarlos. Yo sé que algunos dicen, no, es que usted le dio en su casa, usted también tiene. Si a su esposa le dio, a usted también le dio. Si a su hijo le dio, a usted también le dio. Entonces no se las hacen, solamente los aíslan. Pero yo creo que es muy importante hacer la prueba porque también necesitamos caracterizar la población a la que le dio y a la cual no le ha dado, para poder saber realmente cuántas personas nos hemos contagiado. Entonces, desde el punto de vista de indicadores, me parece importante. Mira, yo no soy mentiroso y nunca lo he sido, pero a veces si yo me voy para una EPS y me dicen, bueno, vean, mi hijo tiene COVID y yo estoy con él permanentemente y no me hacen la prueba, yo le digo, venga, es que yo estoy teniendo dolor de cabeza, es que a mí me está doliendo la garganta. Así sea mentiras, ¿pero qué? Porque es que ellos deben de realizar, muchas veces es por problemas de personal para hacer las pruebas, muchas veces porque los costos no, porque eso se los están pagando, es que todo eso no lo está asumiendo ninguna EPS. Entonces, no sé por qué a veces no lo hacen, pero deberían de realizarlo realmente, eso académicamente y científicamente deberían de hacer la prueba. Bueno, muy bien. Creo que no tenemos más preguntas. Aquí al chat acaba de llegar algo. Dice que sí, que eso le pasó a una persona, que la madre falleció y ni siquiera recibió una llamada de la EPS ni de la Secretaría de Salud de Marinilla y el caso pues se reportó. Pero creo que no tenemos ahí más preguntitas. No sé, doctor, si quiere decir algo al respecto. No, mire, muy triste eso de verdad, porque eso estaba sucediendo y realmente nosotros debemos de hacer las pruebas porque pues, hombre, es un indicador importante y podemos salvar vidas sabiendo que sí tenemos el COVID, ¿cierto? Porque podemos tomar otras medidas que podríamos, mira, el COVID, yo creo que si se trata a tiempo, si no dejamos, mira, para mí hay una clave, si usted tiene COVID y usted camina y va de lado a lado y no se asfixia, usted posiblemente esté bien, pero si usted camina y se agita y empieza a asfixiarse, consulte inmediatamente, no espere hasta que no sea capaz de hablar. Es mejor camine y si usted dice, no, yo no estoy asfixiado, a mí me duele el pecho, yo tengo tos, pero no me asfixio. Eso me parece a mí fundamental. Y que se pueda conseguir el oxímetro para que ustedes se lo pongan y estén por encima de 90. Ojalá el oxímetro no bajara de 90. Entonces, con eso puedo decir yo y estar tranquilo. Si yo tengo un paciente que me hubiera caminado y se me estaba asfixiando, yo lo habría llevado inmediatamente a las urgencias o también que tuviera más de 25 respiraciones por minuto, también se debe llevar porque ese paciente se está alcanzando, el virus está atacando el pulmón, todos los días lo ataca más y más, lo va cicatrizando, lo va dañando y después no hay sujeto y el paciente hay que llegarle a una UCI y el paciente se me va a morir. Nos hacen otra pregunta y es, ¿qué hacer en casos de que se reporten los síntomas a la EPS, le hagan seguimiento telefónico y queden de hacer la prueba y no vayan a realizarse? Nos dicen que es un caso cercano. Pues mira, yo creo que para eso está la Supersalud. La Supersalud no debe poner la queja inmediatamente y llamar a la Secretaría de Salud. Nosotros en la Secretaría de Salud podemos ayudar mucho porque tenemos personal que pueden hacerle fuerza, llamar a la EPS y obligarlos a que les hagan los exámenes o que al menos que ellos respondan.
Entonces, muy importante que salen las secretarías de salud para que el personal de allá, el secretario o las personas encargadas o nos puedan apoyar haciéndole las pruebas. Yo sé que si un secretario de salud llama a una EPS que hay que hacerle tal prueba, la deben de hacer, la deben realizar. Ellos son vigilancia, control y pueden hacerlo. Nos llega otra pregunta que dice, doctor, ¿en qué momentos debemos preocuparnos cuando presentamos algún síntoma? Tengo a mi mamá con dolor de garganta y de cabeza y su EPS nos dice que debemos esperar 15 días. ¿Qué tal? En este momento, bueno, yo les había dicho a ustedes que dolor de cabeza, dolor de garganta es COVID. Yo tengo que demostrar que no es. ¿Cómo? Con el examen. Entonces deben de solicitar la prueba por el dolor de cabeza y el dolor de garganta. Esos son síntomas de COVID. Como estamos en pandemia, debemos realizar el examen a ellos. Muchas veces les preguntan, ¿pero usted ha estado cerca a alguna persona con COVID? Entonces decimos, no. Entonces, señor, ¿usted cómo se va a contagiar? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos pacientes son asintomáticos? No tienen ningún síntoma, tienen COVID y nos estamos enfermando. Entonces, eso no significa que yo siempre tenga que tener el contacto de COVID al lado. Puede ser un asintomático que no sabemos que tiene COVID positivo, pero si yo tengo dolor de cabeza, dolor de garganta y estoy yo como médico le realizo inmediatamente la prueba de COVID en este momento. Bueno, yo creo que ahora sí terminamos con las preguntas. Muchísimas gracias, de verdad, doctor, por todo lo que nos compartió. Y ahora le vamos a dar paso a la hermana Juliana, quien también nos va a compartir algunos aspectos importantes. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Aprovecho para agradecer al doctor Gabriel Escobar por su ponencia, por las preguntas y sobre todo por las respuestas súper claras y estoy segura que nos ha ayudado a todos. Yo a modo de conclusión me gustaría compartirles con ustedes que el año pasado Papa Francisco, con el inicio de la pandemia, ha instituido una comisión llamada Comisión Vaticana COVID-19. El objetivo de esta comisión era acompañar a la Iglesia en todo lo que implicaba la pandemia. Esta comisión ha preparado una serie de documentos con reflexiones que pueden ayudar a abordar algunas dudas, preguntas sobre la pandemia. Un material reciente que ha producido esta comisión se llama Vacuna contra el COVID, recursos para los líderes de la Iglesia. ¿Ya? Ese documento tiene notas sobre la vacuna, preguntas clínicas que el doctor ya amablemente nos ha respondido. Nos habla sobre algunas preguntas especiales a los líderes de la Iglesia Católica. Por ejemplo, hemos escuchado que algunas de esas vacunas fueron desarrolladas utilizando células fetales de abortos. Cómo la Iglesia lee y orienta a ese tipo de cómo proceder éticamente hablando. Aparte, ese documento también tiene recursos para homilías y conversaciones, un guía familiar sobre el coronavirus, algunos ejemplos incluso de contenido de redes para que uno pueda ayudar también a concientizar de la importancia de la vacuna, según la doctrina social de la Iglesia, según la línea del magisterio del Papa también. Entonces, a modo de conclusión, quería decirles que ese documento lo vamos a difundir a través de las redes de la diócesis, porque creo que es un instrumento muy interesante y que puede dar muchas luces a las parroquias, a los sacerdotes, a las familias, para entender un poco cómo la Iglesia apoya, sostiene y busca también salir al encuentro de las preguntas que se pueden suscitar, muy en sintonía con lo que el doctor nos ha hablado. Y me gustaría comentarles, aparte recoge también algunas notas que se han publicado sobre el tema de la vacuna, lo ético que es. Y hay un punto que me gustaría comentarles a modo de conclusión, que también salieron muchas noticias sobre el tema, que es el utilizo de la vacuna, o sea, qué cosa la Iglesia piensa respecto de esas vacunas que se desarrollan utilizando líneas celulares fetales, ¿ya? Como ustedes saben, la Iglesia tiene un largo historial en el abordaje de esta cuestión con otras vacunas pasó lo mismo, ¿no?
Es cierto que cuanto más dure la pandemia, más muerte y sufrimiento humano habrá. La Iglesia defiende la vida y el bien común. Y la vacuna, por ahora, que están disponibles, son una herramienta esencial en la lucha contra la pandemia. Hay que implementarlas para proteger la vida y reducir el sufrimiento. La Pontificia Academia para la Vida, que es el órgano vaticano que se encarga del estudio e investigación de la lectura ética del uso de las vacunas, en el 2005 y en el 2017 ha publicado y reafirmado que las vacunas clínicamente recomendadas pueden utilizarse con la conciencia tranquila y que el uso de dichas vacunas no representa una especie de cooperación con el aborto voluntario. Más bien, la responsabilidad moral indica vacunarse para evitar graves riesgos para la salud de niños y de la población en general, como nos ha explicado el doctor. Inclusive, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene como tarea, que es un órgano del Vaticano también, que tiene como tarea promover y proteger la exactitud de la doctrina en materia de fe y moral, emitió una instrucción llamada Dignitas Persona sobre ciertas cuestiones de bioética en 2008 y reafirmó en 2020 que en el marco de la pandemia del COVID, escribió que todas las vacunas reconocidas como clínicamente, son reconocidas clínicamente seguras y eficaces si pueden utilizar. Entonces, quiero, a modo de conclusión, yo creo que el doctor nos ha dado muchísimos elementos que nos dan mucha seguridad, mucha confianza en vacunarse, en no tener temor ante los efectos y como iglesia, como personas católicas, tengamos también la paz de que es moralmente recomendable hacerlo. Y yo creo que parte también de nosotras como iglesia poder ayudar a combatir una otra pandemia, que es la pandemia de la desinformación y la pandemia de la confusión, y que genera mucho daño porque confunde a las personas y genera mucha inseguridad. Así que muchísimas gracias a todos por ese espacio. Creo que ha sido muy iluminador. Aprovecho también para agradecer también a los que han participado y como decía al inicio, ese documento, que es súper sencillo, son 15 páginas con una serie de recursos interesantísimos, inclusive para homilías, para parroquias, para uso de redes, incluso con otra documentación que habla un poco más, si alguien quiere profundizar en algún tema en particular. Me parece bastante útil, es un documento del magisterio, o sea, una información segura para nosotros creyentes que podemos difundirlo libremente. Así que incluso ahí también, ya en último punto, hay un correo electrónico, si alguien tiene alguna duda, sugerencia, a esta comisión del Papa lo puede hacer. Así que, nada, muchísimas gracias, y es eso que gostaria de decir. Eu creio que ha sido un espacio muy interesante y aprovecho una vez más agradecer la participación de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted también, hermana. Y antes de dar por terminado este espacio, les queremos hacer una invitación a, si es posible, activar sus cámaras para tomar una foto que nos quede como registro de este momento que tuvimos. Entonces damos unos minutos para que encendamos nuestra cámara. Bueno, ahora sí, sonrían. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente, agradecemos a todos por participar, por sus preguntas, a los ponentes de verdad, por brindarnos todo este conocimiento que creo que fue de muchísima utilidad para todos. Logramos en serio aprender y bueno, también como que tener diferentes herramientas que nos ayuden a estar más tranquilos con todo esto que está pasando en este momento. Así que, bueno, muchas gracias por las claridades. Les recordamos que el material
que mencionaba la hermana va a estar en nuestra página web en www.pazsocial.org y en www.diosonrio.org. Pondremos este documento allí para que todos puedan leerlo, profundizar. Igual también si ustedes van a la página del Vaticano para que estén más tranquilos de que es algo seguro, lo pueden buscar allí y con toda la confianza pues leerlo y estar como tranquilos de que realmente es un material que está producido por la Iglesia. Dios los bendiga siempre y muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, Lady, muchas gracias a las Pastoral Social por la invitación que nos acaba de hacer. Y cualquier cosa, con mucho gusto, ahí está el médico, ahí estoy yo, ahí está también Sofía, o en la Secretaría de Salud nos pueden buscar, y es con mucho cariño. Muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias por la asesoría. Feliz tarde. Con mucho gusto. Y muchas gracias. Estamos a estar conectados a nuestras Excelente redes exposición, sociales. muchas Saben que gracias. desde allí vamos a estar contándoles de otros eventos que podamos tener desde nuestra diócesis, desde la pastoral social. Con respecto a todo ese tema de la pandemia, vamos a tener un tema muy bonito, que es todo el tema del duelo, porque sabemos que en estos momentos han cambiado pues las maneras de despedir a nuestros seres queridos, que no ha estado tan fácil, y por eso el 3 de mayo, lunes, vamos a tener un tema que se va a llamar Despedir con el Corazón, y el miércoles 19 de mayo vamos a tener otro tema que es Resignificar con Amor. Entonces les estaremos igual haciendo llegar la invitación, pero para que estén conectados a las redes sociales de la Diócesis de Sonsón Río Negro y por supuesto también de la Pastoral Social. Saben que como Diócesis estamos en Facebook como Diócesis de Sonsón Río Negro y como Pastoral Social estamos Área de Pastoral Social en Facebook. Ahí vamos a encontrar toda la información y gracias nuevamente por estar conectados. Chao. Les recordamos también que va a quedar grabado esto, entonces también pueden invitar a aquellos que no pudieron asistir en esta tarde, pero que estén interesados en informarse, que lo pueden encontrar también en nuestras redes. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias.